El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, el motín de la cárcel de Tuxpan en Veracruz, los decomisos de combustible ilegal en ambos estados son fenómenos interrelacionados que se han generado y que han dado un aumento de violencia, pero que también exhiben luchas internas, tanto políticas como criminales, en ese y muchos otros estados. Sí, el crecimiento de la violencia en Veracruz y Tamaulipas está relacionado con varios fenómenos. Primero, el enfrentamiento entre los renacidos cárteles del Golfo y del Noreste, reedición de sus anteriores versiones, el viejo cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. También con la profundización de las investigaciones sobre contrabando de combustibles, con todas sus implicaciones políticas, y finalmente con la caída, los golpes sufridos por el cártel de la Barredora en Tabasco y Chiapas, y la creciente penetración en esos estados del cártel Jalisco Nueva Generación, que participa de estas luchas en Tamaulipas y en Veracruz. Muchas veces hemos hablado aquí de la reconfiguración del crimen organizado a partir de la caída del Mayo Zambada y la guerra interna del cártel de Sinaloa. Todo esto que estamos viendo es expresión también de esa reconfiguración, incluyendo el resurgimiento de grupos criminales que hace algunos años estaban prácticamente desaparecidos. La reconfiguración del crimen organizado por la fractura del cártel de Sinaloa, las nuevas alianzas delictivas, además de la creación y resurgimiento de cárteles clave en el mundo del narcotráfico, ha provocado el incremento de la violencia en varios estados del país, dos de ellos Tamaulipas y Veracruz. La gente está que se quiere calmar, pero se quiere calmar que venga de derechos humanos. Dicen que la situación está controlada y aquí no hay nada controlado, señores. ¿Quién sabe quién contra quién? El asesinato a plena luz del día de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, el motín de la cárcel de Tuxpan en Veracruz, los decomisos de combustible ilegal en ambos estados son, junto con otros delitos, hechos interrelacionados que han generado un aumento de la violencia. En Veracruz y Tamaulipas, el incremento de la violencia está relacionado con la disputa entre los renacidos cárteles del Golfo y del Noreste. Se trata de una reedición que en el pasado fue entre el Golfo y los Zetas. De acuerdo con una de las líneas de investigación, el asesinato de Vázquez Reina estaría vinculado con el decomiso de casi 2 millones de litros de combustible de contrabando en una bodega clandestina en la colonia La Escondida en Reynosa, así como las recientes incautaciones de droga. Lo cierto es que mientras sigue la lucha en Sinaloa, el espacio es aprovechado por los cárteles del Golfo y del Noreste, sucesores de los Zetas. Su participación en el tráfico de combustibles con la colusión de autoridades los han vuelto a empoderar y a enfrentarse entre sí, no solo en Tamaulipas, sino también en Veracruz. Dos estados donde las tramas de complicidad con el poder político han sido evidentes a lo largo de los últimos años, así como una creciente penetración del cártel Jalisco y sus aliados. La reconfiguración del crimen organizado, consecuencia de la caída de Ismael El Mayo Zambada y el inicio de la guerra entre la Malliza y los Chapitos. A esto se suman los golpes que han recibido de las autoridades y la presión que ejerce Estados Unidos sobre sus operaciones. Hablamos de una reconfiguración de grupos y de negocios. Así como los sucesores del Mayo Zambada son y han sido aliados del nuevo cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación parece haberse aliado con los del Noreste, lo que incrementó los índices de violencia. A la situación en esta zona del país se suman los golpes contra la Barredora, con la persecución del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal, así como la detención de varios de sus operadores. Esto le abrió un espacio al cártel liderado por Nemesio Oseguera El Mencho en Tabasco y en Chiapas, donde quedan cada vez más al descubierto las relaciones entre Horacio de la Cruz Mazariegos, apodado El Botanas, con el cártel de Sinaloa y con la obra pública en el sexenio del morenista Rutilio Escandón. En todo este proceso, los cambios en la unidad de inteligencia financiera son de una importancia capital, debido a que no se podía atacar las finanzas de los grupos criminales con Pablo Gómez al frente de la UIF. Con la llegada de Omar Reyes Colmenares a la unidad y la de Francisco Almazán Barocio en el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública comienza a tener los canales adecuados para el intercambio de información con Estados Unidos, mecanismos que estarán contemplados en el convenio que se firmará en los próximos días. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, hay mucho que ver en estos temas, es inabarcable. Escribe el día de hoy, creo que es Héctor de Mauleón, nuestro compañero aquí de ADN 40 y del periódico El Universal, que ya han comenzado a circular algunos de los textos que estaban ahí, de los intercambios que estaban en el celular, en los 2 celulares de Sergio Carmona, este hombre que se le llamó el rey del huachicol, que fue asesinado hace algunos años en Nuevo León con intensa participación en Tamaulipas, en Sinaloa, muy relacionado con distintos grupos. Lo cierto puede ser, lo que dice Héctor, que sea verdad. Lo cierto es que su hermano, desde hace mucho tiempo, desde el asesinato del propio Sergio Carmona, su hermano Julio está en Estados Unidos, donde es testigo protegido. Hay muchos personajes, solamente en el caso de Sergio Carmona está el gobernador Américo Villarreal, Andrés Manuel López Beltrán, el famoso Andy, está Mario Delgado. Hay muchos políticos que podrían salir dañados con ese tema. Está también, hay que reconsiderarlo, el resurgimiento por abandono y complicidad de estos cárteles que hace algunos años, 6, 7 años, estaban prácticamente liquidados y han vuelto a resurgir. El cártel del Golfo, el cártel del Noreste. Está la conexión de Tamaulipas con Sinaloa, la conexión de Tamaulipas y Veracruz con Chiapas y Tabasco. Me parece que esos son temas que van inevitablemente a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque esta historia apenas comienza. Sí, bueno, Jorge, y Estados Unidos ha anunciado ya que no aplicará la pena de muerte contra 3 figuras claves del narcotráfico mexicano, que es Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy. Sin lugar a dudas, estos personajes estarán colaborando muy cercanamente con las autoridades estadounidenses y mucho tendrán que decir. En una decisión inesperada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 3 criminales mexicanos no se enfrentarán a la pena de muerte. El primer nombre que se dio a conocer fue el de Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder del cártel de Sinaloa. El fiscal Joseph Nochela Jr. dirigió una carta al juez federal Brian Cogan, en la que expuso que el fallo fue ordenado y autorizado por la fiscal general Pamela Bondi. El Mayo enfrenta 17 acusaciones relacionadas con el crimen organizado, entre ellas tráfico de fentanilo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la misma donde fue juzgado su exsocio, Joaquín El Chapo Guzmán. Se prevé que se presente nuevamente ante la Corte el 25 de agosto. Apenas el 25 de julio se cumplió un año de su arresto junto al hijo de El Chapo, Joaquín El Güero Guzmán López, en Nuevo México, Estados Unidos. Operación que mantiene tensiones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. El segundo fue Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, cofundador y líder del cártel de Guadalajara. En otra carta dirigida al juez Frederick Block, el fiscal Nochela precisó la misma orden de parte de la fiscal Pamela Bondi. A Rafael Caro Quintero se le imputa de secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, además de otros cargos por tráfico de drogas y crimen organizado. Durante su audiencia del 25 de junio, la Fiscalía dio a conocer que tienen grabaciones sobre el interrogatorio y tortura que sufrió el agente y que compartirían con la defensa del capo. Su siguiente comparecencia está programada para el 18 de septiembre. Caro Quintero llegó en un vuelo a Estados Unidos junto a otros 28 criminales. La jueza a cargo del caso de El Viceroy, John Ashrack, recibió la última carta del fiscal Joseph Nochela Jr. Vicente Carrillo Fuentes está acusado de narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Además, quedó al mando del cártel de Juárez, luego del asesinato de su hermano Amado, alias El Señor de los Cielos, el 4 de julio de 1997, en la Ciudad de México. Será el 30 de septiembre cuando se presente nuevamente ante Ashrack en Nueva York. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Y en Chiapas, mientras tanto, quedan cada vez más al descubierto las relaciones entre Horacio Cruz Mazariegos, apodado El Botano, con el cártel de Sinaloa y con la obra pública que se dio en el sexenio de Rutilio Escandón. Un explicable, no sabemos qué hace Rutilio Escandón de cónsul de México en Miami, y bueno, que las autoridades estadounidenses no hayan empezado o no hayan dado a conocer una investigación contra él. Es Horacio de la Cruz Mazariegos y lo conocen como el Botanas. De acuerdo con documentos revelados por Guacamaya Leaks, este hombre es señalado de controlar el trasiego de droga en Chiapas que procede de Centro y Sudamérica con destino a Estados Unidos. Opera para el cártel de Sinaloa. Junto a su hijo, Juan Antonio, lidera una célula dedicada al cobro de piso a ganaderos, cafetaleros y gasolineros en municipios fronterizos como Tuxtla Chico, Suchiate, Cacahuatán y Unión Juárez. También opera en la zona colindante con Oaxaca y en los límites con Tabasco, y hasta en las regiones de Selva y Sierra. Disputa Chiapas con Juan Manuel Valdominos Mendoza, alias El Señor de los Caballos, y Raúl Reyes Oseguera, alias R. Además de los negocios ilícitos, desde 2016, el Botanas tiene una empresa Construcciones y Diseños de la Cruz Gallegos SADCB, con la que ha conseguido contratos millonarios para obras públicas en la costa de Chiapas, y su principal negocio es pavimentar calles. Se estima que el Botanas ha recibido 21 millones de pesos de diversos municipios chapanecos por obras públicas. Los negocios han sido con alcaldes de diversas fuerzas políticas, tanto de la oposición como del partido oficialista. Uno de ellos lo encabeza ni más ni menos que su hermana, Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos, quien desde hace 6 años es la presidenta municipal de Frontera Hidalgo. Medios locales documentaron que entre 2021 y 2024 le dio a su hermano un contrato por 2.5 millones de pesos para restauración de caminos. En Tuxtla Chico, el alcalde opositor Julio Enrique Gamboa le dio casi 5 millones de pesos en 7 contratos para pavimentar calles. En 2020, en Metapa, fue la alcaldesa Aremi Balboa de Nueva Alianza quien le dio un contrato de 1,5 millones de pesos. Y 2 años después, en el mismo municipio, el edil independiente Leobardo López le otorgó 12 millones de pesos en 10 contratos de 2022 a 2024. El actual fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, responsabilizó al gobierno anterior de Rutilio Escandón de haber permitido el crecimiento de la violencia y la expansión de grupos criminales que, dijo, hoy acaparan contratos de obra pública en la entidad. El fiscal informará a la Auditoría Superior del Estado para que investigue el otorgamiento de estos contratos y, en caso de irregularidades, proceder penalmente contra los alcaldes involucrados. Bueno, y ojalá se le dé todo el seguimiento a estos casos. Solamente me llama la atención que el fiscal Ballén Abarca diga que todo esto fue por la corrupción del sexenio anterior y demás. Hay un solo detalle. El fiscal, durante los 3 primeros años del gobierno de Rutilio Escandón, cuando todo esto ocurría, era el mismo fiscal. Ahora, Llaven Abarca, que era el responsable de la seguridad pública del Estado. Pero bueno, así son las cosas en los tiempos de la 4T. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y donde también ha comenzado a aparecer la pudrición, así como dirían en Tabasco, es en la Agencia Nacional de Aduanas de México, con el caso que ya le hemos comentado aquí en Todo Personal de Axel Toratiu Márquez, el jefe de investigaciones de la agencia y sus socios allegados. Ahora también sabemos que mientras Márquez supuestamente era investigado, también era condecorado y fue ascendido al mismo tiempo. Recordemos además que aduanas es uno de los principales temas de controversia en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Permanece bajo la lupa Alex Tonatiu Márquez Hernández, director general de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto luego de revelarse que en abril pasado, la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado lo condecoró
fue por su supuesta labor en la lucha contra el contrabando fronterizo de combustible robado, pese a que Tonatiuh Márquez contaba con señalamientos de estar involucrado en el contrabando de hidrocarburos desde 2023. El entonces presidente López Obrador fue cuestionado por este asunto, a lo que respondió que se estaba investigando, mientras que en la actualidad es investigado por autoridades federales debido a su posible vínculo con la empresa Aledo SADCB, señalada por el SAT de tener operaciones financieras relacionadas con recursos de procedencia ilícita que ascienden a 257 millones de pesos. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno la instancia responsable de definir si Alex Tonatiuh continuará en su cargo. A ello se suma la controversia por la colección poco austera con la que cuenta Tonatiuh Márquez. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, cuenta con una serie de relojes de alta gama valuados en 7.7 millones de pesos. En tanto, el tema de las aduanas está presente en la agenda bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos. Una de las alertas para el caso mexicano sigue apuntando a la propia Agencia Nacional de Aduanas de México, encabezada por Rafael Marín Mollinedo y jefe de Tonatiuh Márquez. Empresas de mensajería, paquetería y de otros rubros y servicios son utilizados para traficar armas y drogas. Además, la DEA denunció en su más reciente informe sobre narcotráfico que el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y la familia michoacana participan en el contrabando de gasolinas y gas en la frontera entre México y Estados Unidos a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio. El nivel de importancia de este tema en la relación bilateral quedó de manifiesto el pasado 28 de marzo con la visita a México de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Tras ese encuentro, México y Estados Unidos ratificaron el acuerdo de aduanas que, entre otras cosas, revisa su funcionamiento y el de las empresas de paquetería. Este personaje Márquez, que está siendo investigado, no es gente de Rafael Marín Mollinedo, del actual director de aduanas. Es gente de los equipos que estuvieron ahí con Ricardo Peralta y con Horacio Duarte. Desde ahí viene su trayectoria, póngala usted así, en aduanas. Habrá que ver qué es lo que sucede. Y efectivamente el tema de las aduanas es uno de los temas centrales de controversia entre México y Estados Unidos. Quien reapareció después de un mes, poco más de un mes, casi 2 meses, fue Andy López Beltrán, el secretario de organización de Morena. Esta noche en su cuenta de Instagram difundió una carta donde da cuenta de qué fue a hacer a Japón. Dice que luego de extenuantes jornadas de trabajo, tuvo que ir a tomar un descanso de poco más de un mes allá por Japón. Acusó que las imágenes del viaje fueron cortesía del espionaje de sus adversarios. Así lo dijo. Y mire usted, y dijo también que pagó 5,000 pesos por noche en el hotel de lujo en el que estuvo. Perdóname, si estuviste a Andrés, como quiere que le llamen, Andrés Manuel, en un hotel de lujo en Japón, es imposible pagar 5,000 pesos por noche por habitación. También sería, si dice que utilizó sus propios recursos, sería muy interesante saber cuáles son los ingresos de Andy López Beltrán. Sería muy interesante conocer si hace declaraciones fiscales como hacemos todos los que trabajamos. No lo han presentado nunca, ni él, ni sus hermanos, ni su padre. Entonces no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto no fue un complot de sus enemigos. Esto es parte del tour que hicieron muchos de los integrantes de la 4T en este verano. Y lo sigue haciendo hoy, por ejemplo, la gobernadora de Campeche, captada este mismo día en Ámsterdam. Así están las cosas. Pero además de todo es muy sencillo. Haga un ejercicio usted que está en su casa, métase a internet y vea cuánto cuesta un vuelo. Él dijo que había sido con escala en Estados Unidos. Póngala en clase turista, lo cual no creemos que se haya ido en clase turista, pero bueno, ponga usted que se fue en un vuelo en clase turista y de ahí busque cualquier hotel en Tokio y vea cuánto cuesta la noche en Tokio, en Japón. Sin lugar a dudas, además todos los precios en Japón son infinitamente más altos de lo que son aquí en México. Así que es muy fácil comprobar lo que está diciendo Andrés Manuel López Beltrán en su carta, simplemente si usted googlea vuelo a Japón y cuánto cuesta ese hotel.
Y bueno, cuánto cuestan las comidas, cuánto cuesta cada cena, cuánto cuesta cada salida y cuánto cuesta cada parada en una de esas tiendas de lujo, según lo que compran, pero bueno, barato no sale. Y hoy se dio a conocer el plan de reconstrucción de Petróleos Mexicanos, que puede ser una bocanada de oxígeno para la empresa en corto plazo, pero que también genera muchas dudas respecto a sus respectivas deudas de largo plazo, porque no atienden los mayores desafíos estructurales. Está complicada la situación de Pemex. Con el objetivo puesto en que Petróleos Mexicanos logre la autosuficiencia financiera a partir de 2027, el gobierno federal presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035. Con ello se busca que la empresa pública del Estado mexicano eleve sus ingresos, reduzca costos y mejore el perfil financiero. El plan consta de 13 acciones para garantizar la viabilidad económica de Pemex a corto, mediano y largo plazo. Entre ellas se busca consolidar la producción de petróleo estable en 1.8 millones de barriles, aumentar la producción de petrolíferos de alto valor, es decir, gasolinas, diésel y turbocina, para avanzar en la autosuficiencia nacional, rehabilitar la infraestructura logística para reducir costos y fortalecer el combate al comercio ilícito, aumentar la producción de gas natural y trabajar para impulsar energías verdes que reduzcan emisiones contaminantes, entre otros objetivos. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, detalló que se busca consolidar la producción de crudo, exportar excedentes y reponer reservas. De esta manera, Pemex aportará entre el 92 y 95% de la producción nacional de hidrocarburos líquidos durante la actual administración. Pemex debe transitar hacia una empresa de energía. Lo que hicimos en la reestructuración fue crear una gran división de energía que se encarga de toda la parte renovable, del gas, de la electricidad y con todas las demás fuentes de energía. La Secretaría de Energía, Luz Helena González, anunció que Pemex estará abierta a la inversión privada con 21 proyectos mixtos para incrementar la producción de petróleo. Las empresas encontrarán en Pemex un socio confiable con claridad de propósitos. Estos mecanismos de desarrollo mixto complementan las capacidades de Pemex y convocan a las capacidades privadas para desarrollar proyectos complejos que requieren soluciones innovadoras. Vamos a reactivar mediante contratos mixtos campos en producción que todavía tienen un potencial muy importante y que no producen lo suficiente por astringencia presupuestal. Para alcanzar los objetivos se creó un vehículo de inversión por 250,000 millones de pesos, el cual será utilizado exclusivamente para proyectos de 2025. Este fondo de inversión se va a financiar por parte de la Banca de Desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomext, por la banca comercial y también por el público inversionista en general. Para especialistas en el tema, Plan Estratégico de Pemex representa un gran respiro. El plan para rescatar a Pemex es un primer gran paso para darle una bocanada de oxígeno muy importante a esta paraestatal, quizá incluso más que eso. ¿Por qué? Tiene varios elementos. En primer lugar, se reduce la deuda de manera importante con apoyo del gobierno federal. Durante 2025 y 2026 habrá emisiones de estas notas precapitalizadas que ya inventó la Secretaría de Hacienda para darle viabilidad financiera a Pemex. Muy importante, se saneará el manejo interno de esta empresa y quizá la joya de la corona del plan que se presentó es que se permitirá la participación de la iniciativa privada, de las empresas privadas para los campos de Mayab, a diferentes campos que estarán siendo explorados por parte de la petrolera, pero en apoyo de la iniciativa privada para poderle dar más viabilidad operativa y de producción a Pemex en el mediano y largo plazo. Lo importante para Pemex es que estabilice su producción en 1.8 millones de barriles al día, cosa que hoy está muy por debajo de eso, arriba de 1.600.000 barriles, le faltan casi 200.000 barriles al día, por lo tanto tiene que recuperar los campos maduros y hacer inversiones en los campos nuevos junto con la iniciativa privada para poder lograr esa viabilidad operativa que se traduzca en la viabilidad financiera y ya con ello a partir de 2027 que no dependa de los rescates de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tras el anuncio, la agencia Fitch Ratings elevó la calificación de Petróleos Mexicanos 2 niveles, después de que el gobierno vendiera $12,000 millones en los mercados globales de deuda.
Bueno, como dice nuestro amigo Carlos Mota, es, como decíamos, una bocanada de aire fresco para Pemex. Hay un punto muy importante que es que se reconoce por fin que es necesaria la inversión privada en la exploración petrolera, que es algo que se estuvo satanizando todos los últimos años. Y es también una solución financiera. Pero atención, hay un hueco enorme en las finanzas de Pemex, que es el que provoca en buena medida todo esto, que es lo de Pemex Refinación. Mientras no se solucione lo de Pemex Refinación, donde se van millones y millones de dólares para tratar de estabilizar algo que no funciona, incluyendo Dos Bocas, la situación va a seguir siendo compleja. Pero por lo pronto se han dado un par de buenos pasos para tratar por lo menos de estabilizar la situación de la empresa paraestatal. Sí, Jorge, y como tú dices, una gran opción sería invertir dinero bueno al bueno y no desperdiciarlo en Pemex Refinación, que es lo que ha estado generando realmente el conflicto. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.